Bueno, la ministra de Salud, Pilar Macetti, informó que el gobierno peruano no firmó un acuerdo con el laboratorio AstraZeneca para adquirir la nueva o la potencial, la candidata a vacuna contra la COVID-19 porque decían que faltaba mucha información y lo que se ha conocido es que una persona ha fallecido, una persona que participó en los estudios clínicos, falleció en Brasil. No se sabe si recibió el placebo o si recibió efectivamente la candidata a vacuna. Para que nos explique qué viene pasando y cómo avanzan, digamos, los estudios clínicos, estamos con el doctor Germán Málaga, investigador principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Doctor Málaga, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación y gracias por tenerme en cuenta. Queremos entender primero esta noticia que ha generado mucho revuelo a nivel internacional, el fallecimiento de una persona que participó en estos estudios clínicos en Brasil. ¿Puede frenar? ¿Qué impacto puede tener en la búsqueda de la vacuna contra la COVID? Bueno, primero decir que lo que se sabe de ese caso es que es un caso de efectivamente un médico joven que ha fallecido, pero lo que se ha ya establecido es que falleció de COVID. Esta persona tuvo COVID y falleció de COVID como millones de personas en el mundo. Entonces, y se ha abierto el ciego y efectivamente la persona no había recibido placebo, no había recibido ninguna candidata a vacuna. Ah, ya se confirmó que era un placebo, ya se ha confirmado. Entonces. Sí, se ha confirmado que esa persona estuvo en el grupo placebo y ha muerto de COVID. No hay ninguna razón para pensar que ha sido la vacuna, y tanto así que el estudio no ha sido detenido para nada, a diferencia de los casos anteriores en el Reino Unido cuando había la sospecha de efectos adversos. El estudio no ha sido detenido, el estudio continúa y siguen a la búsqueda de validar y verificar la efectividad de esa vacuna. De modo que no hay razón para pensar que hay una falta de seguridad con esa vacuna hasta este momento. Entiendo. Y entonces, ¿por qué digamos, el hecho de que el gobierno peruano decida no firmar ningún acuerdo con este laboratorio? Bueno, supongo que tienen alguna otra información. De hecho, hay de público conocimiento. No soy yo la persona más indicada de hablar de otras vacunas, dirigiendo yo un estudio de vacunas, pero solo le puedo decir que es de público conocimiento que hay unas dudas sobre algunos efectos adversos de dos voluntarios en el Reino Unido que habían tenido una enfermedad rara del sistema nervioso central y que, bueno, eso supongo que ha generado una alerta. De hecho, esta vacuna en Estados Unidos no está corriendo, el estudio está, como se llama, on hold, o sea que está retenido. Pero entiendo que deben tener algunos otros motivos. Lo que sí es cierto que esta vacuna también forma parte de COVAX, ¿no? COVAX es este esfuerzo internacional de la OMS para proveer a los países de medianos y bajos ingresos, asegurar un mínimo aporte de vacunas. Entonces COVAX tiene entre sus vacunas a esta vacuna de AstraZeneca. ¿En qué etapa estamos, doctor, de esta carrera por encontrar una vacuna contra la COVID-19? Porque quizá al principio se generó mucha expectativa, se hablaba de que sí, esto se iba a lograr quizá en los primeros meses del 2021, el primer trimestre del 2021. ¿Dónde estamos en esta carrera específicamente? Yo creo que estamos bastante avanzados y yo diría que sí va a ser posible. Estamos, por ejemplo, en la vacuna que nosotros estamos dirigiendo en Perú, es una vacuna que en el mundo tiene como 45.000 voluntarios reclutados. Wow. Tenemos 5.000 reclutados en Perú, estamos avanzando y vamos a llegar a 12.000 voluntarios. Lo que sigue ahora para nosotros ya empezaba el reto de demostrar la efectividad de la vacuna. Y lamentablemente la única forma que existe de demostrar si una vacuna funciona o no funciona es, por ejemplo, vamos a tener 4.000 personas en el grupo placebo, 4.000 en la vacuna número 1 y 4.000 en el grupo número 2. E imaginémonos, en el grupo placebo tenemos 4.000, de estos se infectan 400, o sea, el 10%, y en la vacuna número 1 por decir se infecta 50, es decir, 2.5%. Entonces uno puede decir, efectivamente, hay una reducción del 75% del riesgo de adquirir COVID o hay una protección en el 75% de infección por COVID, ¿no? Entonces, pero es la única forma. Y es un poco lo que ha pasado en Brasil. En el grupo placebo, la gente puede enfermar y puede morir, como lamentablemente están muriendo miles de millones de personas en el resto del mundo, ¿no?
¿Qué nivel de efectividad, doctor, necesitamos para decir, bueno, sí, ya encontramos una vacuna, esta es la vacuna que nos va a permitir protegernos contra esta enfermedad? Fíjese, eso es un tema bien interesante. Lo ideal pues sería evidentemente 100%. Sin embargo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la influenza estacional, la protección es entre 40 y 60. Entonces, Estados Unidos, por ejemplo, ha establecido que el nivel de protección que confieran sus vacunas para ser aprobados debe ser 50%. ¿No? No estoy seguro si en el Perú ya se ha establecido algún tipo de ese rango. Para el estudio que nosotros estamos liderando, el nivel de protección que hemos buscado mínimo es 60%. A partir de ese momento vamos a hablar de que efectivamente, o de que es efectiva la redundancia, pero claro, nuevamente lo ideal sería 100%, pero hay muy pocas vacunas que confieren 100% de protección. Pues si tenemos 60% de protección, evidentemente va a ser mucho más cerca y mucho más factible que se logre la inmunidad de rebaño por vacuna, que es diferente a la inmunidad de rebaño por el virus salvaje. Entonces es lo que deberíamos apuntar y entiendo que el gobierno está apostando muy bien a tener 20 millones de personas vacunadas, lo cual está dentro de ese rango. Eso es interesante, doctor. No sé si puede entrar un poco más en detalle. La famosa inmunidad de rebaño, ¿no? Lo que nos decían había pasado en Loreto. ¿Cuál es esta diferencia con la inmunidad de rebaño por vacuna a por el virus? A ver, esto ideal es lo mismo, solo que no queremos que al resto del país le pase lo que le pasó a Loreto. Loreto ha tenido una crisis terrible, como vimos en los meses de abril y mayo. Imaginémonos una crisis igual en cada provincia del Perú. Sería mucho peor de lo que ya hemos vivido. Entonces es lo que se busca evitar. Y una estrategia para evitar esto es tener... y la inmunidad de rebaño se refiere justamente a que hay un porcentaje de la población, se habla entre 60 y 70%, que ya estén inmunizados, de modo que de esa forma se detiene la transmisión de la infección. Entonces, una cosa es que se logre la forma natural, la forma salvaje, como lo que ocurrió en Loreto, y otra es que se logre esta inmunidad de rebaño a través de una vacuna. Entonces, si el 60% de la población o el 70% de la población están inmunizados, se detiene la posibilidad de transmisión de la enfermedad. Ahora, el reto hacia adelante es tremendo, ¿no? Porque entiendo, y corríjame si me equivoco, que el nivel de contagio que ha llegado al menos en Lima Metropolitana es del 30%. Eso quiere decir que hay un 70% de gente que todavía no se ha contagiado. ¿Hay riesgo de que veamos un rebrote, doctor, en los próximos meses, dado que se están flexibilizando cada vez más pues, ciertas medidas? A mí sí me preocupa, la flexibilización, pero entiendo que son medidas necesarias, pero lo que me preocupa a mí es que la población asume conductas o no asume conductas que deberían evitar la infección. Ese es el problema. Basta con salir a la calle y mirar cómo la gente usa mascarillas, si es que las usa, el nivel de contacto que tienen, ¿no? En verdad, la gente creo que le ha perdido miedo a ser infectado, porque han bajado los números, porque creo que están viendo una especie de luz al final del túnel. Sin embargo, hay que recordar que en los hospitales públicos, yo trabajo en Cayetano Heredia, aún no hay camas libres en UCI, ¿no? Aún tenemos problemas para pasar pacientes. Ayer estuve yo de turno de 12 horas y teníamos 3 pacientes para pasar y pudimos pasar uno, tuvimos que transferir otro, después de mucho esfuerzo. O sea, en verdad la situación en los hospitales a nivel de pacientes críticos todavía no ha mejorado, y eso es algo que la gente no debe perder de vista. Y como usted bien dice, todavía hay un 60% o 70% de personas que son susceptibles a coger la infección. Qué importante lo que menciona, porque lo que hemos venido escuchando en las últimas semanas, doctor, es que bueno, que ya bajó, que sí, puede haber más contagios en algunas zonas determinadas de la capital y del país, pero hay más camas, hay menor demanda por camas UCI, hay menor cantidad de muertos y el mensaje que se siente detrás es que la cosa está mejorando mucho más. Ha mejorado, ciertamente ha mejorado mucho más. Ahora es más, o sea, imaginémonos, antes, en agosto la relación de camas totales, de camas UCI era casi 10-1. En el mundo siempre la relación era 3-1. O sea, ahora nuestra relación probablemente está como en el resto del mundo, pues estamos casi tas con tas, pero aún nuestras UCI están llenas. Ahora, estoy hablando de los hospitales públicos, ¿no? Entiendo que el Seguro Social tiene una realidad distinta.
que las clínicas privadas también tienen una realidad distinta, entonces claro, se da una sensación. Efectivamente, hay más holgura que hace 2 meses, mucho más holgura, ¿no? Como le digo, ayer de 3 pacientes pudimos pasar al final 2 a la UCI y otro transferirlo, eso hace 2 meses era imposible, ¿no? Y probablemente hace 2 meses hubiese tenido 6 o 7 pacientes para pasar a la UCI. Eso ha mejorado ostensiblemente, pero aún estamos ahí al límite y cualquier aumento de casos va a hacer que nuevamente estemos afligidos. Y eso es nada más aprovechar lanzar un mensaje. Uh-huh. El gran problema que seguimos teniendo es que los pacientes llegan tarde al hospital. Y llegan tarde después de estar en sus casas con tratamientos de dudoso beneficio, recibiendo antibióticos intravenosos, incluso con dosis altísimas de corticoides, y eso les hace mucho daño. Debemos aprender que esta enfermedad, lo más que se puede hacer, lo mejor que se puede hacer, bueno, además de no infectarse, es tratamientos racionales, no antibióticos si no son necesarios. Si se requiere oxígeno, hay que ir temprano al hospital para recibir oxígeno. De hecho, en el hospital, en un estudio que hicimos, liderado por el doctor Mejía, se demostró claramente que lo que mejor se asociaba a mortalidad era la administración de oxígeno temprano. No estén confiándose a la población, que no esté confiándose de tratamientos de dudoso beneficio. Entiendo. Doctor, justamente sobre el tema del tratamiento le quería consultar porque ha salido una noticia hace minutos casi. Estados Unidos dice autoriza plenamente el antiviral Remdesivir como tratamiento de la COVID-19. El laboratorio Gilead destacó que de momento se trata del único tratamiento específico contra la COVID-19 aprobado tras un proceso de verificación más riguroso y definitivo. Cuéntenos un poco, no sé si usted conoce este Remdesivir. Mire, sí lo conocemos. Yo soy el investigador principal en Cayetano Heredia de Estudio Solidaridad, que es un estudio que está evaluando diversos esquemas terapéuticos. Uno de ellos es Remdesivir. Son 3 ensayos clínicos, el último que ha sido publicado hace 2 semanas en la revista New England. Y el resultado de ese estudio lo que dice es que los pacientes que toman Remdesivir se van de alta a los 11 días, los pacientes que no usan Remdesivir, que usan placebo, porque es comparado contra placebo, se van de alta en 14 días y medio, casi 15, que hay un 30% del tiempo de hospitalización, pero no hay reducción de mortalidad. Y acaba de salir la semana pasada, el estudio más grande que se ha hecho con medicamentos es el estudio Solidaridad, como mencioné, y en ese estudio no se ha demostrado que Remdesivir ni reduzca mortalidad, ni disminuya que los pacientes vayan menos a la UCI. De modo que probablemente, no sé en qué otros intereses hay, o si hay información que ya se desconoce a nivel científico, pero el estudio más grande que hay, que es el estudio Solidaridad, en sus resultados lanzado la semana pasada, es cierto que es un estudio que todavía, un artículo que todavía está en lo que se llama preprint, o sea, en revisión, demuestra que no hay beneficio con el uso de Remdesivir, que además es un medicamento caro. Entonces, yo creo que eso va a tener que ser discutido más adelante, pero la evidencia que tenemos al día de hoy es esa, que el Remdesivir no disminuiría mortalidad ni disminuiría el porcentaje de pacientes que van hacia la UCI. Perfecto, doctor, clarísimo. Entonces, muchas gracias. Germán Málaga, investigador principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Con esa información nos tenemos que despedir de las 5 de las 7, pero no se vayan, porque ya viene Tatiana Alemán con las claves del día. Muy buenas noches.